Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por sumarte a este segundo encuentro y contarte, bueno, ya lo habíamos dialogado, que en el primer encuentro dialogamos con Martín Coban acerca de Aira, y Martín decía, y te quería transmitir la pregunta, que él, ni siquiera César debiera de tener todos sus libros, pero quizás Ricardo sí. ¿Es Sí, correcto? él dijo así, salvo esta fase nadie debe tener todos los libros de Aira. Exacto. Lo cual me molestó por dos motivos. Porque me pone a mí en un lugar de coleccionista, de tenedor de libros, y por otra parte, porque esto no es así, hay mucha gente que tiene todos los libros de Aira y los ha leído todos. Es más, yo le diría a Martín, ¿por qué vos no los tenés todos? Y yo sé por qué. Porque Martín Coban, que es un gran profesor y con el que tengo una relación, lo he visto pocas veces, pero muy cordial, es un muchacho que está lamentablemente influido por Piglia. Sabés vos, y dijo algo en la entrevista que vos hiciste sobre Piglia. Es un muchacho de Piglia, como tantos en Puan. Cuya enemistad con Aira viene desde el año 80. Vos sabés, Daniel, ¿no? Contanos un poco de esta enemistad. Cuando salió Respiración Artificial, ¿conocés esa novela de Piglia? La conozco. Bueno, una novela en la cual toda una generación, sobre todo generación de universitarios, encontró la palabra sagrada. César Aira, en octubre del año 81, es decir, todavía no había publicado ningún libro, porque su primer libro fue Hermana Cautiva, que lo publicó en noviembre del 81, en la revista Vigencia, publicó un artículo sobre el estado de la novela argentina en ese momento. Y puso que Piglia, con Respiración Artificial, había escrito la peor novela de su generación y que Piglia tenía el temor infantil de que no lo compararan con Art, pero al mismo tiempo corregía mucho sus novelas porque tenía miedo de que sí lo compararan con Art. Bien. Piglia, que no leyó o leyó mal el cuento de Borges, El Soborno. ¿Recordás El Soborno, Sí, Daniel? Uno nunca debe criticar a aquel que te criticó, porque es tomado como una venganza, ¿verdad? Que hay dos profesores, en el soborno hay dos profesores que quieren acceder a un puesto y el profesor de ellos, que va a ser el que va a dirimir quién de los dos gana esa beca o puesto, etcétera, etcétera, uno de ellos empieza a atacar y agredir. Entonces el profesor es tan ético que él le da el puesto o la beca que el que lo agrede. Borges dice en el epílogo del libro Arena, como siempre hace dos líneas sobre cada uno de los cuentos, dice, siempre me asombró la obsesión ética de los americanos del norte, el soborno quiere expresar ese sentimiento. Claro, el soborno es un título irónico, porque en realidad lo soborna insultándolo. Después se encuentran, cuando el que lo había agredido al gran profesor gana la beca, se encuentran y el profesor viejo le dice, ¿por qué me insultaba tanto usted? Y el otro dice, pues yo sabía que usted por miedo de actuar, por despecho contra mí, le diera el puesto del otro. Entonces por miedo de actuar mal me lo iba a dar a mí. Bueno, Piglia no leyó el Soborno o lo leyó mal, porque él no tendría que haberse vengado de Aira por aquel artículo. Pero la cuestión es que se generó una amistad que Piglia dijo que los peores escritores argentinos elegían sus peores novelas y esas novelas las firmaba César Aira, etcétera, etcétera. Y bueno, y se generó una rivalidad muy grande, sobre todo los seguidores de Piglia. Martínez, uno de ellos, pero hay muchos otros. Guillermo Martínez en su libro, el libro que se llama La fórmula de la inmortalidad, hay un artículo que se llama Un ejercicio de esgrima, donde polemiza con Tabarowski,
y de refilón la Liga Aira, muy agresivo Martínez, hablando de la capillita de flores, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, vos ya conocés, Daniel, todo esto, creo, ¿no? Así que bueno, sí, hay muchos que han leído todos los libros de Aire, que los tienen todos, y lógicamente Aire los tiene, sí. Y tiene 30 o 40 inéditas novelas. 30 o 40 inéditas. Que, Sí. como hay Por mucha. ejemplo, Lugones, que es la última que publicó Plat, sí. en Blat y Ríos, es una novela que tiene 20 años, creo. ¿Vos sabés, Ricardo, cómo es el mecanismo de salida de esas obras inéditas? ¿Hay algún tipo de lógica que él plantea? De decir, bueno, este año salen 2, 3, o es completamente arbitrario. Normalmente él espera entre 1 y 2 años para sacar 1 y 2 años de la fecha de escritura, que es bastante fácil de comprobar, porque en la fecha, viste, cuando termina el texto, siempre está la fecha abajo, ¿no? Normalmente hay 2 años entre la fecha de escritura y la fecha de salida. Y las distribuye entre las editoriales grandes y las chicas. ¿Con qué criterio? No sabría decirte. Bien. Ni sé si hay exactamente un criterio. Bien, bien. ¿Cómo fue tu acercamiento Yo lo con conocí. Aira? A Aira yo lo había leído cuando salió Emma la cautiva, y inmediatamente salió, o el segundo libro que salió fue en Adacor, 2 textos. Uno fue el vestido rosa y las ovejas. Y después salió a Luz Argentina y Los fantasmas, el bautismo, bueno, en fin. Y ya empezaron a salir en Beatriz Vitalbo muchas novelas, ¿no? La editorial Beatriz Vitalbo se fundó en torno a César Aira, claramente. Se fundó y se sostuvo con los libros de César Aira, ¿no? Pero yo personalmente lo conocí en el año 98, cuando empecé mi investigación sobre el Lamborghini. Entonces entrevisté a las personas que habían sido más cercanas: a Germán García, a Luis Guzmán, a César Aira, a Arturo Carrera, a Fouy. Bueno, entrevisté más de 100 personas, pero empecé por las más cercanas, y uno de ellos era claramente Aira, que era el albacea literario que había hecho el volumen de Del Cerval, de Lamborghini, en el año 88, ¿no? ¿Cómo Sí. fue aquel encuentro para la biografía que estabas escribiendo de Osvaldo Lamborghini? Y fue de mucho apoyo, sin dudas, de mucho apoyo, sí. Nos dio toda la correspondencia y nos hizo algunos contactos y me dio algunos consejos que fueron muy útiles, y no me puso ningún límite a lo que yo iba a hacer. Aquel, digamos, encuentro que tuviste, Ricardo, con Aira, vos me contabas que ya lo tenías leído cuando lo fuiste a ver por Sí, otros motivos, sí. ¿no? Por el motivo Lamborghini. Bueno, por lo que era Aira, ¿no? Y por lo que era naturalmente Aira. Ya ¿Cambió? se Sí, sabía desde que publicó su primer libro que Aira era algo importante. definitivamente. Cuando vos lo conociste, y digo, señalo el hecho de conocerlo por lo que implica conocer a Aira, entiendo Sí, que ya durante los últimos años se hizo, ya bueno, para periodistas argentinos, definitivamente cerrada esa posibilidad. Cambió. sí, pero hay una razón que no es la que dicen con bastante agresividad también algunos. Ujú, Es que si le da entrevista a uno, le tiene que dar a todos, se tendría que pasar dando entrevistas, Daniel. ujú. Es así. En cambio, los extranjeros dan entrevistas porque tiene que acompañar la promoción de sus libros, que son de lo que vive, de la edición de sus libros en el extranjero. Vos considera que a las editoriales argentinas él les da los libros, se los da gratis, y no les acepta que le liquiden derechos de autor. Que la misma novela en Europa la cobra 5.000 euros. Entonces tiene mínimamente que dar entrevistas. Por eso las críticas a que no dan entrevistas acá son de tan mala fe, Daniel, ¿sabes? Bien, bien, está muy bien el señalamiento. Te preguntaba, Sí, sí, sí. Sí, me encanta aclararlo porque, y como César es muy bueno, nunca se venga de nadie. Cualquiera dice cualquier cosa, ¿sabes? ujú, te, Y te él con- no contesta. te consultaba, entonces,
si la experiencia de haberlo conocido modificó de algún modo tu lectura de sus textos, ¿no? Y eso es una pregunta difícil esa, es difícil. No tengo la respuesta, no lo sé. Ujú. No lo sé. Bien, bien. Pero no lo sé porque además nunca lo pensé. Lo estoy pensando en el momento que me lo preguntás. Bueno, Eh, quizás sí, modifica en la medida de que ahora aparece un nuevo libro de Aira y además de la felicidad que da el texto por lo que es la literatura de Aira, me pone muy feliz que mi amigo haga cosas tan buenas. Quizás en eso puede modificar, qué sé yo. ahí estuve buscando en YouTube antes de tener este encuentro y en una promoción que vos hacías, si no me equivoco, en el Malva, acerca de una Ah, clase unos una clase clases que que ibas a el dar Malva de... sobre Aira, sí. Sí, en este caso en rigor era sobre Lamborghini. Ah, porque Eh, dice sobre Aira y sobre Lamborghini, dice ambas. Perfecto, está buenísima la aclaración. Decías que Lamborghini en algún punto es un escritor leído por escritores, no es como una literatura leída por escritores. Te quería preguntar en torno a Aira, Sí. si vos crees que es una literatura que la consumen más los escritores o... Yo diría, Sí, es una literatura, como casi toda la literatura buena, sí, que leen las personas habituadas a la literatura, que no solo son los escritores, qué sé yo. Los psicoanalistas leen mucha literatura, ¿no? Los que hacen historia, filosofía, leen literatura y no son necesariamente escritores, y esos son lectores de Aira. Y hay muchos lectores, por ejemplo, yo puedo evaluar los integrantes de los talleres de lectura sobre Aira que doy yo, ¿no? Eh, a veces hay uno que es escritor o dos, pero en general son personas que leen, pero son personas con un nivel un umbral de lectura que no van a leer, qué sé yo, a Sacheri, o este realismo juvenil que da vueltas ahora. Saben que Aira es algo importante y leen a Aira. Si bueno, la pregunta no es un escritor que lean solamente escritores, me parece a mí. ¿cuál fue bueno, creo que habías mencionado, ¿no? El libro Emma la cautiva como uno de los libros que a vos te permite ingresar en el universo Y Aira, sí, ¿no? es el primero que publicó, sí. Bien. Ahora dudo si fue primero ese o fue primero el vestido rosa a las ovejas, que también salió de los primeros que salió. Bueno, habría que chequearlo, de paso pasamos el No, dato. salió primero Emma la cautiva, lo que no sé si yo lo compré primero que el Ajá, vestido rosa a las ovejas. pasamos el dato igualmente que en este En realidad, el libro, primer libro de Aida que salió sí, es Moreira, que no salió y no salió. La rama interior de Moreira dice junio de 75, pero las tapas realmente se imprimieron a fin del 81. Entonces hay esa confusión. bien, bien. No, te quería hacer Pero digamos, pongamos que el primero se llama La cautiva, sí. pongamos que Emma la cautiva, ¿no? ¿Cuáles son ese top 5, ¿no? Digamos, top 5 o 6, 7, 8, 10, que vos decís, bueno, Ay, 678, ¿qué? ¿Cómo te salió la kirchneriada? no, 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 nada que ver, pero Bueno, sí, yo me quedé pensando porque a Martín le hiciste esta pregunta. sí, Eh, yo diría las 4 novelas de las aventuras de Barba Verde, las 4 son extraordinarias. El salmón, el secreto del presente, los juguetes y en el Gran Hotel. Diría también Emma la cautiva, sí, porque ahí está todo lo que después va a venir. Y tengo ganas de decir una de la anteúltima, Fulgentius. Fulgentius. Mm. bien.
con esos libros uno Pero podría... quizás influido porque es de las últimas, ¿no? Pero Las aventuras de Barba Verde, las 4 novelas esas me parecen del centro poético de la obra de Aira, sí. Claro. Bueno, hago una breve digresión. Hace unos días le escribí Sí. un WhatsApp a Ricardo consultándole si... ¿A qué, Ricardo? a vos, Ah, a Ricardo no Estrafa. estás hablando conmigo, está bien, perdóname. Escribí a Ricardo preguntándole, digo, Ricardo, por favor, si alguien que vos puedes saber, si alguien puede saber esto, sos vos, si César Aira tenía algún libro de poesía publicado. Y Ricardo, muy amablemente, me contestó, Ricardo, vos, me contestó, no, la poesía de Aira está en su prosa, o algo así, ¿no? Está metida dentro de las novelas, sí, sí. Y muy Exactamente. especialmente en algunos tramos de, de las novelas de las aventuras Barba Verde, ahí es muy notable. Pero también es muy notable en pinceladas musicales, en Emma la cautiva. Bueno, es difícil no encontrar poesía en las novelas de Aira, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y, sí, sí, y además es difícil no encontrar poesía, además es difícil no encontrar literatura como tema, ¿no? Eh, No esto por... siempre, a veces sí, pero Sí. no siempre. Uh-huh, uh-huh. Vos... Eh, digamos, hay una de las novelas que más me gusta que es Los misterios de Rosario. Los misterios de Rosario se reúnen los profesores de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Rosario, que son todos conocidos. Yo conozco algunos, pero son todos reconocibles. Y hay uno que está con su nombre y apellido, y es el protagonista de la novela, que es el crítico Alberto Giordano. Y, y ese día va a ser el fin del mundo, además. Pero está como un tema más que va a ser el fin del mundo. Pero está Giordano en el bar y van llegando los profesores y todos los profesores le dicen, Alberto, ¿qué tal? ¿Qué tal tu seminario, Alberto? Y Giordano le dice, no se anotó nadie. Y cada uno que llega, ¿qué tal tu seminario? No se anotó nadie. Dice, es terrible, pobre Giordano. Y bueno, están las 3 mujeres que habían, las 3 que crearon la editorial Beatriz Viterbo y otros profesores ahí de la Facultad de Humanidades, etcétera, etcétera. Así que esa es una novela donde están, no la literatura, sino la academia puesta allí, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, yo pensaba, por ejemplo, en Parménides, ¿no? Que es una de las, a mi Sí, criterio, una de las que más me ha gustado por la idea de el ghostwriter, ¿no? Este primer ghostwriter de la sí, literatura de un griega del libro que uno tiempo. sabe que nunca se va a escribir. Exactamente, Que exactamente. pasa igual que con una aventura que nunca va a ser contada, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y en cumpleaños también, de otra manera, hay una revisión sobre la literatura. Sí, el cumpleaños eh, yo la pondría en tándem con el Tilo, porque son 2 autobiografías, una verdadera que es cumpleaños y una Ujú, trucha que es el Tilo. ujú. Tilo es todo un invento, bajo la forma de un recuerdo autobiográfico. Y luego está, perdón, estaba con algunas ediciones acá sobre la mesa, sobre el arte contemporáneo, ¿no? Que también es una forma de Sí, autobiografía, si se quiere, más allá de que esté hablando sobre Duchamp particularmente. sí. Sobre arte contemporáneo es un ensayo muy lindo, ¿sí? Es muy lindo lo de los ejes de este, que habla de los títulos de la década del 70. No, no, ese no es sobre arte contemporáneo, ese es el ensayo y su tema. No, sobre arte contemporáneo es el personaje del enemigo del arte contemporáneo que se pregunta si no se lo hacen a propósito, ¿no? Para que pregunte, ¿esto es arte? Sí, sí, sí. Y hablaba, Ricardo, sobre... Lo genial de ese libro sobre arte contemporáneo que tiene otro ensayo que se llama La Habana,
Sí, Y exacto. uno piensa que Aira va a hablar de Fidel Castro, de la Cuba socialista, y no, eso habla solamente de la casa de Lezama Lima. Claro. Claro. Hablabas, Ricardo, del Tilo, que puede leerse como un texto autobiográfico sin presentarse Falso, sin falso, presentarse de ese porque modo. el padre tenía una ferretería, no era el que prendía las luces en el pueblo, como cuenta ahí en el tiro. Claro. Y te quería preguntar por Prince, si hay algo ahí de lo autobiográfico en este escritor agotado, que escribe Y novelitas algo, góticas, sí, yo agotado de la... lo pensé, sobre todo porque es una novela reciente, donde, bueno, Aira puede mirar hacia atrás, mirar lo hecho y preguntarse cómo seguir o si seguir, está también por una cuestión de edad. Uno puede pensar tranquilamente que Aira tiene en este momento, pero vamos a poner el momento de Prince. Aira tiene 70 años, cuando escribió Prince, 70 años o 69, la edad que tenía Borges en el informe de Brody, donde Borges se muestra cansado, Sí. Ahí no, ¿no? no dice soy tierra, tierra cansada. ¿No No, será en ese prólogo? O eso es no, en más el prólogo del adelante? informe de Brody, no, en el informe de Brody dice, eh, habla de que las modificaciones que van desde el dictado, porque no hay que olvidarse que el último libro de cuentos era la Aleph de 1949, cuando Borges todavía leía y veía y podía escribir. Eh, lo que dicto no van a modificar mi estilo salvo para morigerar un énfasis o aligerar una oración demasiado pesada. Mis cuentos son realistas según la denominación en boga, de la que ya pronto nos cansaremos o estamos cansados. Es un prólogo de mucha resignación y el libro es realmente muy inferior a la de ficciones, los libros clásicos de cuentos de Borges. Entonces uno puede pensar que en Prince hay una reflexión que uno puede poner en contacto con aquel prólogo de Borges a El informe de Brody. Los 70 años con una obra ya fabulosa, extraordinaria, ya haber sido candidateado al premio Nobel. Uno se pregunta, ¿qué más puede esperar un escritor? ¿No? ¿Para qué seguir? Sí, definitivamente. Le contamos también para quienes nos ven, Borges, hasta donde yo sé, a partir del año 55, 56, empieza a perder ya definitivamente la capacidad de ver y escribir. Son los textos de los años 40, ¿no? En el año 55 es fácil recordarlo, Sí. porque a Borges la revolución que derrocó el gobierno de Perón, el segundo, Ujú. llamada Libertadora, el gobierno de Perón lo había sacado de la biblioteca Miguel Cané, en la calle Carlos Calvo, donde Borges trabajaba y donde escribió la mayoría de los cuentos de ficciones y de la Aleph. El gobierno peronista lo sacó de ahí y lo mandó como inspector de aves de corral, una cosa así. Borges ahí era un empleado subalterno, pero en una biblioteca. Y ya de inspector de aves de corral, Borges renunció y se empezó a ganar la vida pobremente dando conferencias, porque no ganaba derechos de autor. Borges hasta la década del 70 y bien avanzada no fue reconocido ni acá ni en el mundo. En el año 55, la revolución llamada Libertadora, para desagraviarlo a Borges, lo designó director de la Biblioteca Nacional. Por eso es fácil acordarse de la fecha de la ceguera de Borges a partir del poema de los dones de Borges, que dice así, la primera estrofa: que nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Es decir, lo nombraron director de la Biblioteca Nacional justo cuando ya estaba totalmente ciego. Y luego, perdón, y luego dice, pero en esta ciudad de libros hizo dueños unos ojos sin luz que solo pueden leer en la biblioteca de los ciegos los insensatos párrafos que ceden, algo así era, ¿no? Al alba su Sí. afán, bueno, y después continúa.
Claro, y en el Es el año 56... 55, por eso es fácil acordarse que en ese momento quedó totalmente ciego. Y evidentemente el Borges ciego no es el mismo Borges que el Borges que veía, aunque en el prólogo del informe de Brody trata de decir que sí, que incluso es mejor, no es el Claro, mismo ni es mejor. claro. Pero además de la ceguera en el caso de Borges, en el caso de Aira, cumplir 70 años, ver hacia atrás, haber tenido ya el reconocimiento mundial, ¿no? No solo en Argentina, sino mundial. La candidatura al premio Nobel ya es lo máximo. ¿Qué hay más que eso? El premio Nobel, ¿no? Entonces, es lógico que el escritor, volviendo a tu pregunta sobre el Prince, es lógico que el escritor se pregunte, bueno, ¿para qué seguir? ¿Sigo? ¿Valió la pena? ¿No? Bueno, las preguntas que uno puede imaginarse, ¿no? Ujú. Entonces, sí. Hablabas del premio Nobel, que es como, bueno, que siempre está, ¿no? Siempre está ahí en agenda, está, bueno, yo no conozco demasiado la mecánica de las apuestas, pero según entiendo también tiene algún numerito ahí en las apuestas que se hacen. Sí, ahora después de la pandemia menos, pero los 2 años previos había estado, sí. Claro. Sí. No, 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 Cuando venga para Sudamérica es probable que sea para él, es probable y casi seguro. Hay que ver cuándo viene para Sudamérica. El último fue en el año 81 García Márquez, que se lo ganó a Puig, porque el otro candidato era Puig. ujú. No te voy a preguntar lo obvio si merece o no el premio Nobel, es una tontería preguntar eso, pero sí Los merecimientos son un poco complicados porque además uno no conoce toda la literatura del mundo, ¿no? totalmente. Pero si yo te diría, sí lo merece porque está a la altura de otros premios y es mucho mejor que otros premios Nobel que uno conoce y que Ujú, uno ha leído. ujú. García Márquez, por ejemplo, ya que lo nombramos. Este, García Márquez no está a la altura de Aira, no. Ujú. Este, y quizás Vargas Llosa tampoco. Pero eso podría parecer nacionalista, no sé. Claro, claro. Pero entonces en ese sentido sí lo merece. Lo que pasa es que hay muchos otros que lo merecen y muchos que lo merecían mucho y no lo ganaron, ¿no? Ujú. Sí, además es una apreciación. Bueno, Borges, sin ir más lejos, ¿no? Sí, sí. Están habiendo ciertas modificaciones en los patrones de elección del premio Nobel, ¿no? Por ejemplo, pienso en el caso de Svetlana, ¿no? Con celebrar el género de la crónica, ¿no? Bueno, en el caso de Bob Dylan. Sí, eso fue un poquito raro, ¿no? Pero de todos modos, no le demos tanta importancia. Tiene su importancia. A ella lo va a alegrar como lo hubiera alegrado a Borges ganarlo. Y a mí también me va a alegrar. Pero no le cambia nada. Bueno, no le cambia nada. Son unos mangos, sí, claro. Sí. Claro, claro. Pero el que piense que a Borges o a Aira no le interesaba, no le interesa ganar el premio Nobel, eso no es verdad. Ujú. Que yo sepa, el único que lo rechazó fue Sartre, pero Sartre lo rechazó porque él había construido su figura y había facturado con actitudes de ese tipo, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Conversaste alguna vez con Aira a propósito de las nominaciones, etcétera? Sí, claro que conversé. ¿Y qué te dijo? Y él tenía cierta expectativa, digamos, Aira no es mentiroso. Tenía cierta expectativa, pero cierta expectativa, tampoco estaba obsesionado ni estaba ilusionado. Podía ser como podía no ser, estaba entre 4, 5, 10 candidatos. Sí, no, es ningún misterio, Daniel. Te pregunto, te sigo haciendo algunas preguntas desde la curiosidad. Bueno, calculo que todas las preguntas surgen de ahí. El objeto libro, ¿no? En Aira y la posibilidad de que vos hayas hecho este catálogo, antes no lo pudimos mostrar bien, que es el Mm. catálogo que vos organizaste para Mansalva, donde están
no solo las tapas de todos los libros, sino un fragmento que vos destacás de cada libro y que haces Una página, sí. sí, Un fragmento equivalente a una página, sí. que haces una observación interesante que puede tener un efecto para el que lo lee por primera vez y otro efecto para el que ya leyó el libro, ¿no? El efecto respecto al que ya Sí. leyó el libro puede funcionar como un comentario, casi como una crítica literaria, ya por el mero hecho de elegir o no elegir aquel. En cambio, al que yo lo elijo lee, exactamente, al que lo lee por primera vez, ya es otro. Bien, y nada, y en este señalamiento de que estaban todos los libros de Aira, te quería preguntar si hubo algún libro, en tanto objeto, que te costó muchísimo conseguir. Es decir, mira, no puedo conseguir este libro. Recorrí todo y no lo puedo conseguir. Sí, hubo 3 o 4, pero se los pedí a César. Ah, ok, tenés línea directa, digamos, para solucionar eso. Pero bueno, sí. Pero ojo, de todos modos, así primera edición, pero porque no estaba reeditado, el único que yo le pedí a César fue el Juego de los Mundos, porque la Luz Argentina yo lo tenía, que es de los inconseguibles no reeditados, El Vestido Rosa de las Ovejas, Moreira. Los inconseguibles yo los tenía. Creo que el único que le pedí a César fue el Juego de los Mundos. Porque una edición es inconseguible, ahora se reeditó, modificado, pero en ese momento era una edición inconseguible porque se lo editó una editorial platense que se llama El Broche, que hizo 200 ejemplares, creo, una cosa así. Bien, pero lo pudiste solucionar llamándolo Sí, porque sí. llamándolo a César. No, es que nos vemos con periodicidad, así que no es que lo tuve que llamar para eso tampoco. ¿Sabés si el tema de la pandemia afectó? Entiendo que él siempre escribe en cafés y tiene su rutina, o tenía su rutina. Y ahora estaba escribiendo más en la casa, sí. Uh-huh. Sí, me imagino que eso pudo haber impactado también sus modos de... Pero sigue escribiendo su página por día, siempre, sí. ¿Es una página por día? A veces son más, pienso yo. Sí. Pero que escribe todos los días, sí, seguro. ¿Es correcto? Él tiene una particularidad con las plumas de escritura que le gusta mucho. Desde siempre tuvo una gran gusto por las lapiceras buenas, sí. Son caras las lapiceras, sí. Sí, creo que nunca escribe directamente en la computadora. Claro. Ricardo, ¿cómo podemos pensar a Aira dentro de esa constelación que es Aira, Lamborghini y la Iseca? ¿Cómo podemos pensarlo dentro de... Y lo podemos este pensar, lugar? Daniel, en el que es el post-Borges, ¿no? El post-Borges. Y uno puede pensar en Aira, Saer, Puig, Fouy, quizás la Iseca, quizás Tizón, de ninguna manera Piglia. Esos son los... Y Aira es el más joven de todos los otros que te nombré, están nacidos entre el año 37 y el año 42, más o menos. Sí. Es el post-Borges y yo creo que hay que pensarlo allí, ¿no? Sí, quizás pueda decirse, pero que es el más destacado de todos los escritores que hemos nombrado. Pero esto puede ser ya una cuestión de gusto personal. Lo que sí es cierto que Puig ha sido muy importante para muchos escritores, para una forma de escribir en la Argentina. Puig ha sido muy importante. Bueno, como sin duda lo es Aira, ¿no? Uh-huh.
y, y que como también lo ha sido Saer, ¿no? Así que sí, bueno, los que nombramos, Fowl, sí. Me es muy interesante, Ricardo, que hables de Aira como, digamos, dentro del posborgismo, ¿no? Y pensaba en este vínculo Aira... Perdón, y te hago esa Sí, aclaración. sí, ¿Por qué lo saco a Piglia de ahí? sí. Porque Piglia, en Respiración Artificial, él dice que Borges es un escritor del siglo pasado y que lo nuevo es arte. ¿No es cierto? Ujú. Y en realidad, todos estos escritores que te nombré no escriben contra Borges, escriben a partir de Borges. Digamos, a partir de Borges es posible hacer esas obras. Eh, la tradición de Art es una tradición, digamos, Art es un escritor genial, pero los pequeños Art que han florecido después, y florecido es una palabra que no debería haber usado, yo diría que nacieron después de alguna tormenta, no los podríamos ni recordar, ¿no? ¿Cuál sería la tradición de Art? Esto Piglia nunca lo aclaró. La tradición que ha quedado viva no es la de Art, sino que es la de Borges. Entonces, la literatura argentina es Borges y lo que podamos hacer con Borges después de Borges, ¿sí? Ujú, ujú. Te comentaba esto porque, bueno, precisamente con Martín dialogábamos la otra vez sobre los puntos de encuentro entre Pierre Menard, ¿no? Y lo hilarante de la obra, del texto de Pierre Menard, ubicado en Ficciones de Borges, y hacíamos el link con Aira. Pero no quería volver a insistir en ese asesoramiento porque ya está hecho. Pero te quería preguntar, a ver si podemos reflexionar otros puntos de encuentro entre Aira y Borges, y se me ocurrió un primer disparador, ¿no? Que parece una contradicción, parece un alejamiento, pero me parece que es un acercamiento. Lo, eh, lo breve, ¿no? Que por un La lado, brevedad como elección. exactamente, Sí, Borges dice, desvarío laborioso y empobrecedor, componer en 500 páginas una idea cuya exposición oral cabe en unos pocos minutos. claro, tema del traidor y el héroe, por ejemplo. Eh, sí, uno puede pensar la elección de Aira por la forma Nubel, uno puede relacionarla quizás con el cine, en el sentido de que en un cortometraje, en un mediometraje, te permite intensidades que vos no podés insistir durante una película de 2 horas, ¿no? Entonces, yo pienso que en una novela podés tener intensidades estilísticas y de peripecia que llevadas a 300, 400 páginas serían totalmente agotadoras, ¿no? O tendrían que ser escandidas, estiradas como para... Entonces la novela es una forma que hace... eh, una forma que hace al fondo, digamos, que lo que se va a escribir está sobredeterminado por la extensión, ¿no? Lo Ujú. mismo que la forma cuento. Recordá que Deleuze hacía esa distinción, decía, bueno, ¿cómo distinguir un cuento largo de una novela corta? Entonces Deleuze decía, bueno, son dos preguntas. En el cuento, independientemente de su extensión, la pregunta es, ¿qué va a pasar? La pregunta que se hace el lector es, ¿qué va a pasar? En la novela, la pregunta que se hace el lector es, ¿qué ha pasado? Y ella dice que en la novela la pregunta sería, ¿qué ha pasado para que pase esto? ¿Qué sé yo? Eh, Uno sabe cuando está leyendo y cuando está escribiendo, sobre todo, en qué género está. Y los géneros sobredeterminan el contenido de esas narraciones. Estaba pensando cuál es la novela más larga de Aira. Quizás sea Canto Castrato, se me ocurre ahora. La liebre puede ser.
Quizás la liebre tiene más de 200 páginas también, sí. Y la liebre tiene, la extensión, yo pienso ahora que podría justificarse porque la liebre tiene una estructura melodramática, ¿no? Viste que al final se empiezan a contar que parentescos que no eran conocidos al comienzo, bueno, en fin. Sí, quizás la liebre, Cantos Casatos, sí, quizás sean las más largas. Recién comentabas, Ricardo, toda esta discusión, ¿no?, en torno a Roberto Arlt, a Borges, a las tradiciones y demás. Recordaba que Borges era un escritor en los años 50 fundamentalmente, después de ficciones, y sobre todo con la aparición del grupo Contorno, muy discutido por Yo cierta te diría que crítica hasta de la los... década del 70, por sus opiniones políticas, no hay que olvidarse que Borges se abrazó con Pinochet, esas cosas, pero también hay que tener presente que sobre el final de su vida, Borges se arrepintió, firmó solicitadas por los desaparecidos, entonces quizás queda más la imagen del Borges políticamente desagradable. Incluso hay una película de Javier Torre, o Pablo Torre, hijo o nieto de Torrenizo, hijo, que se llama El Almuerzo, que es sobre aquel almuerzo famoso Sí, que con a un mes Sábato. del golpe tuvieron Ratti, Borges, Sábato y el cura Castellani con Videla. La película es extraordinaria la interpretación de Videla que hace Alejandro Aguada, da miedo. Borges, que lo interpreta a Jean-Pierre Noël, parece un tonto todo el tiempo. Parece un tonto que no sabe lo que está pasando en el país. Pero, ya te digo, sobre el final de su vida, Borges firmó solicitadas por los desaparecidos, de modo tal que, sí, hasta la década del 80, hasta el golpe militar, Borges no fue reconocido. Cuando fue el golpe militar, Borges empezó a aparecer mucho en los medios. Y bueno, cuando ganó el premio Formentor en Europa, acá se lo reconoció un poco. Claro. Sí, pero hasta Borges en vida prácticamente tuvo reconocimiento cuando se estaba muy, muy viejo, pobre, ¿no? Entonces, me refería a esta, bueno, entonces, y ubicaba principalmente el comienzo de esto, por ejemplo, en el grupo Contorno, y la discusión, sea de literatura, política, literatura, esos entrelazamientos que ocurrían en esos momentos, sobre todo en los años 50, el rol del compromiso del Y el escritor, etcétera, sartrismo. etcétera. El sartrismo, El sartrismo. para decirlo de algún Porque modo. el Contorno era una revista muy, muy influida por la revista de Sartre, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, Los Tiempos Modernos, creo. No me acuerdo. Sí, bueno, y además también cierta oposición a Sur, ¿no? Y Sí, sin por otra duda, parte, sí, sí, la sí, sí, sí. reivindicación de Roberto Ala, a quien le dedican un número completo, que también Sí, 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 vendría a sí, poner eso. sí, Lo que te sí, quería sí. consultar era pensar en Aira y pensar en los contemporáneos de Aira y pensar, y ahí viene la pregunta, ¿de qué manera sus contemporáneos lo leen a Aira? Lo ¿De discuten, los contemporáneos de su generación o de mi generación? de esta generación, ¿no? ¿Cuál es esta? ¿La tuya, la mía o la de Aira? A ver, está muy bien la repregunta. Empecemos por la generación de Aira, ¿no? Bueno, por para ejemplo, para, para Fowell, para Libertela, Aira era el maestro total, el mejor, sin ninguna duda. Para Lamborghini mismo, sí. y en esta generación, En mi generación, y yo te diría que para Vicio, para Alan Pauch, para mí mismo, para Chitarroni, Aira es el gran escritor. Gebel está enojado con Aira, no sé por qué. No sé por qué, pero supongo que también debe considerar que Aira es un gran escritor.
este, que es el escritor del post-Borges, es Aira. Yo creo que en mi generación también. De tu generación, no sé. Ok, ok. Sí, Sí, pensaba. puedo contestarte por mis hijas, pero ellas están muy influidas por mí, así que la opinión no vale. Claro, claro, claro. Y además, bueno, Aira debe ser casi un amigo de la familia, así que. No tanto, pero ellas saben que somos amigos, sí. Claro, claro. No, porque me interesaba también escuchar y analizar bajo qué argumentos se puede cuestionar su obra, ¿no? Si la Bueno, consideran, tenés un grupete. sí, perdón, que la consideran que no corrige, por ejemplo, que Pero eso sale. que no corrige es una cosa que Aida dijo, como tantas cosas que se toman en serio, como se tomaban en serio las barbaridades que decía Fouil. Cuando Fouil decía las mujeres no piensan, entonces, Fouil dijo. Bueno, esas pavadas. Hay un grupo que está hace mucho tiempo dominando el diario Página 12 y especialmente el Radar Libros, donde Aida está prohibido. Está prohibido hacer una reseña, ¿sabes? No, no lo sabía, no lo sabía. Sí, ese grupete donde están Holguín, Seiger y compañía. ¿Y a qué se debe que consideras que sucede No eso? lo sé, no lo sé, pero es así, sí. Bien, bien. No, no, no lo sabía, no lo sabía, Pero si vos te pones a buscar radar, no vas a encontrar una reseña sobre ella, pero ni a palo. Pero pregúntale a Seiger, ahora Seiger lo dirige. Holguín, en la revista esa que tenía con B de Bian, era una revista anti-Aira, la sacaba para hablar mal de Aira, Holguín, la revista esa. Ujú. Sí, posta. Aira ya, esto que mencionabas del antiairismo, ya alcanzó esa estatura, a tu entender, que puede tener detractores como, eh, nada, amantes de su literatura. Sí, claro. Bueno, otro muchacho que ha escrito páginas y páginas contra ella es un muchacho al que le cuesta, Sacomano. Sí, es un anti-Aira. Todo el que le creyó a Piglia, sí, tiene esa religión anti-Aira, sí. Poco a poco van desertando, pues se dan cuenta que no tenía sentido eso, ¿no? Sí. Bien, Incluso Sí, algunos, que no voy a dar el nombre, pero ellos saben quiénes son, se pasaron de un bando a otro. Cuando vieron que Aira, lo que era Aira, tuvieron que quemar las cosas que habían escrito, ¿sabes? ok, ok. Te hago las dos últimas preguntas. Una que me había quedado en el tintero sobre Aira y Borges. Eh, si Aira tiene algún estudio particular hecho sobre Borges, más allá de que el que salió, si no recuerdo, cuando él hizo los perfiles para la literatura latinoamericana, ¿no? Que lo incluye a Al Borges, diccionario, el sí, va a diccionario. salir, en cualquier momento va a salir el libro de ensayos de Aira, publicados en otros, publicados no el libro, que ahí en el catálogo está la lista. Fíjate, debe haber alguno, sí. Ujú, ujú. Bien, bien. ¿Y hay algún otro libro que creas que vale la pena mencionar que va a salir pronto de Aira y que puede llegar a tener algún interés? Y siempre lo próximo que publique va a tener algún interés. Yo creo que, no sé cuál es el próximo que va a salir. No sé. Este,
No, porque tampoco hablé con Damián Ríos, que quizás tenga alguno para sacar, pero no hablé de eso. Bien, bien. Y la última pregunta que te quería hacer, que ya te la hice la otra vez, si te había preguntado si vos estabas escribiendo una biografía de Aira, No, y me comentabas que no. no, nunca más voy a escribir una biografía porque ya no tengo la edad para semejantes trabajos. Yo cuando escribí la biografía de Lamborghini entrevisté más de 100 personas. No estoy para eso. Claro, claro. No, te preguntaba, Y ir a las hemerotecas, ¿sabes qué? Es mucho trabajo una biografía. lo sé, lo sé, lo sé. Estoy escribiendo un libro sobre Fowey, Contanos, pero contanos. pero es un ensayo. Ok, ¿querés adelantar algo de eso? No, que es un ensayo sobre Fowey. Bien. No, te preguntaba por la biografía de Ira, si te da cierto entusiasmo o una biografía futura que se escriba de él. No, porque va a ser el libro más aburrido del mundo. Ok, a ver, contame un poquito por qué crees que va a ser el libro más aburrido del mundo. Y Yaira se levanta, va a dar una vuelta en bicicleta y va a escribir. Y después vuelve a la casa y lee todo el día. Claro. Y viaja, bueno, cuando tiene que ir, que lo invitan a hablar de sus libros, pero este, Lo alucinógeno está en sus textos. sí, claro. Sí. Claro. Bueno, me encantó esta última definición. Ricardo, espero que te hayas sentido... eh, Está muy bien, son muy buen entrevistador. Vos lo vi cuando hiciste la entrevista a Martín. Sí, estuvo muy bien. bueno, Ricardo, Bueno, y si podés difundir eso que te mandé, y si querés sumarte, encantado. aprovechamos para recordar los datos. Ricardo da clases está por empezar ahora en marzo, Un taller de lectura, taller, más que clases. un taller de lectura sobre Aira, así que, Y otro sobre Fowell. y otro sobre Fogwill, pasá los datos ahora, no es ningún problema. Uno es quincenal, el de Aida es viernes por medio, 19:30 a partir de marzo. El del Fowell es sábado por medio, 19:30 a partir de abril. Y bueno, por Facebook me pueden preguntar otros datos. Buenísimo, ahí pasado el dato, súmense al taller de lectura. Sí, es un taller de lectura, hay un programa. Bueno, yo te mandé a vos el programa también, ¿no? Exactamente. Ricardo, te agradezco. Bueno, Daniel, querido, ojalá nos crucemos en algún momento. Ya nos vamos a cruzar por ahí y vamos a hablar del maestro. Dale, chao. Abrazo.